necesitan tenerlo presente para hacer uno de los ejercicios que todavía no les mandé del TP. Y me encontré con que no había, en la punta que tienen ustedes, en la versión que tienen ustedes, dice factor de fricción y no dice de Darcy. Esto es anecdótico nada más. Lo mismo que acá dice ecuación de Darcy y es ecuación de Darcy-Weisbach. Bien. Pero lo más importante de todo es un pequeño párrafo que agregué debajo. Para eso yo corrí y modifiqué el apunte. Las páginas ahora no van a ser iguales a las que tienen ustedes, pero el objetivo era hacer espacio para agregar este párrafo nada más, que es algo que no me di cuenta hasta este año, que no lo había incluido. Y probablemente no me había dado cuenta hasta ahora porque esta es la primera vez que estoy generando un ejercicio nuevo que tiene que ver con esto. Además de las formulaciones teóricas y el diagrama de Moody, que es empírico, pero que tiene formulación teórica también, aunque la última expresión, y que en este apunte es la única que está expuesta, es posterior. Se hizo después, ya se buscó la representación matemática de las curvas que habían sido levantadas en forma práctica. Además de eso, existe un grupo de expresiones empíricas que permiten calcular el factor de fricción para régimen turbulento. Pero lo hacen para distintos rangos de factor del número de Reynolds y fundamentalmente de la rugosidad de la pared interior del conducto. Nosotros solo vamos a usar de las que hay, que son 4 o 5, la que se conoce como ecuación de Blasius y que tiene esta forma, que es una de las más sencillas y que para nosotros en este curso que apenas tiene una introducción a la mecánica del fluido, es más que suficiente. Entonces les pediría que la copien porque la van a necesitar. Hay varios que no se están enterando. Bueno, ¿listo? Sí, profe, está. ¿La leen bien o la dicto? Me parece que deben leer bien, ¿no? Sí, sí, se ve, o sea, saqué un print de pantalla. Ajá. Bueno, vamos al tema de hoy. Bien, hoy ya entramos en los instrumentos propiamente dichos. Clasificación de los medidores de caudal. La medición de caudal es la medición del volumen o de la masa de un fluido que
se desplaza por un conducto o canal de determinada sección transversal en una unidad de tiempo. Se reservan los medidores volumétricos para la medida general de caudal y se destinan los medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en que la exactitud de medida es importante. En los flujos de superficie libre, bien sea en canales abiertos, bien sea en tuberías que no están completamente llenas, se emplean métodos de medida distintos a los que veremos en esta unidad, que son para aplicación en tuberías a presión. La medida de caudal volumétrico en la industria se lleva a cabo principalmente por la detección de diferencias de presión, provocadas estas últimas por la inserción de elementos en el conducto donde se desea medir. Una agrupación clasificada de los medidores volumétricos se presenta a continuación. Algunos de ellos se verán en puntos posteriores. O sea, la tablita esta, algunos van a quedar nada más que en el título. Ya, ni en el título, nombrados nomás. Medidores másicos. La determinación del caudal masa puede efectuarse a partir de la medida volumétrica, compensándola para las variaciones de densidad del fluido, o bien determinar directamente el caudal aprovechando características medibles de la masa del mismo. Los instrumentos de medición directa son básicamente tres: los térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. Medidores volumétricos de presión diferencial por reducción de área. Lo más común en las aplicaciones industriales. Los medidores de presión diferencial son los más utilizados en la industria. Se basan en la diferencia de presiones entre dos puntos, en donde el flujo posee diferentes velocidades, provocada por un estrechamiento intermedio de la tubería por donde circula el fluido, sea líquido, gas o vapor, y que es captada por dos tomas situadas en esos puntos, agua hacia arriba y agua hacia abajo de aquel. Todo lo que acabo de leer describe esta figura. Las expresiones de cálculo para estos elementos, denominados deprimógenos, cuya instalación produce una pérdida de carga importante, se obtienen a partir de la aplicación del teorema de Bernoulli. Para el caso de los fluidos incompresibles y la primera ley de la termodinámica en flujos compresibles. Sin embargo, la ecuación de la energía puede escribirse en forma muy similar a la ecuación de Bernoulli en ciertas condiciones de flujo, por lo que la ecuación utilizada en la práctica común proviene de la ecuación de Bernoulli y se le agrega un factor para corregir la compresibilidad del fluido. Bien. Ahora está la ecuación de Bernoulli aplicada a esta figura. Si consideramos que las alturas de ambas secciones son iguales y que gamma es G por ρ, la expresión de la ecuación de Bernoulli se simplifica a esto que está acá. Además, por el principio de continuidad, área 1 volumen 1 igual a área 2 volumen 2, o sea, se mantiene el caudal. Antes de comenzar con el cálculo de caudal, veremos los fenómenos que pueden producirse en relación a la instalación de estos elementos, dependiendo de los mismos del tipo de elemento y del tipo de fluido circulante, tomando como ejemplo para este fin una placa orificio, figura 521. Y les comento, esto que ven acá, así como lo ven, es tema de parcial. O sea, no entramos todavía a describir ningún medidor en particular, y sin embargo se genera en este punto un tema de parcial. ¿Por qué? Debido a la cantidad de fenómenos todos juntos que ocurren.
¿Qué sería un conducto por el que está circulando el fluido, cuyo caudal quiere medirse? En un sector del mismo está insertado un elemento deprimógeno, en este caso una placa orificio. Verán las líneas de punto que representan las líneas de flujo que vimos el otro día cuando hablábamos de la vena contracta. Se deforman para pasar por el orificio y vuelven a salir. ¿Qué son todas estas barritas negras? Bueno, representan incisiones en el conducto en forma regular, las cuales sirven para medir la presión estática en cada sector del caño del conducto. Bien. Fíjense que acá hay unos números indicando una zona del gráfico. Cada uno de estos números corresponde a esto que está descrito acá. Y describen los 6 fenómenos o 6 características de este fenómeno observables en este gráfico. Y arranquemos con la primera. La 1. Aumento de la presión en las cercanías de la restricción, lo que significa disminución de velocidad. ¿Ah? Si la presión está aumentando, es porque la velocidad del fluido en el conducto está disminuyendo. De esto hay que hacer una aclaración. Este gráfico toma en forma general todos los fenómenos. Ahora, piensen en lo siguiente. Si esto es un líquido incompresible y yo estoy diciendo que porque sube la presión está bajando la velocidad, estoy teniendo o tendría que tener acumulación de masa, lo cual no es cierto. ¿Tá? Entonces, esa parte del gráfico es adecuada para describir el fenómeno que le sucede a un gas cuando pasa por la placa de orificio, pero no un líquido. Bien. 2. Pasamos de acá a acá. Súbita caída de presión en la restricción, con la consecuente alta velocidad correspondiente. Esto sí, es cierto. Todo el flujo que viene en toda el área del sector, del conducto, tiene que pasar por un sector con un área mucho menor en el mismo tiempo. Así que la velocidad a la que tiene que pasar necesariamente tiene que ser mayor. De hecho, es bastante más. Fíjense la diferencia en la presión estática. 3. Disminución de la presión más allá del orificio, lo que indica el aumento de la velocidad hasta alcanzar la vena contracta. El fenómeno de vena contracta ya lo vimos el otro día y vimos su explicación. Bueno, acá teniendo una placa orificio, no hay forma de evitar el fenómeno de vena contracta. O sea, la dirección de las líneas de flujo que llegan con un cierto ángulo al orificio continúan en el mismo sentido más allá del orificio, con lo cual la sección equivalente se sigue reduciendo hasta llegar a la sección mínima, que es lo que se llama vena contracta. Y por lo tanto sigue bajando la presión. 4. Recuperación de la presión, que indica la
desaceleración del flujo. O sea, una vez que pasó el orificio de la placa, habiéndose acelerado, cuando se encuentra nuevamente en el conducto del diámetro nominal, desacelera. Y eso queda evidenciado por el aumento de la presión. Fíjense que sigue aumentando más allá del 4, acá está solo marcado en esta zona. 5. Distancia equivalente a varias veces el diámetro de la cañería para la recuperación. O sea, recién la curva se empieza a achatar. Si yo dibujo la envolvente de todos estos valores de presión estática, recién se empieza a achatar por acá, a esta distancia. Y por último, 6, que está marcado en 2 veces, porque está indicado en 2 lugares distintos, pérdida de carga final debido a la energía disipada en la tubería, que no permite la recuperación total de la presión. Esto, la diferencia entre esta y esta columna, es lo que llamamos pérdida de carga, y que en una placa orificio es importante. Bien. Esta figura, como dije antes, permite visualizar y exponer todos los fenómenos que ocurren debido a la inserción de la placa orificio. Faltó nombrar esto. Esto indica la diferencia de presión entre las tomas. Esa diferencia de presión permite hacer el cálculo de caudal con un razonamiento idéntico al que vimos en lo que llamamos el punto que llamamos Venturi. Todo el planteo es el mismo. Bien. Profe, Sí. ¿y por qué ese aparato, el último que nombraste, está ubicado más a un lado que a otro? ¿Por qué no estás justo en el medio de la placa de orificio? Porque esto es genérico. En este gráfico no se explica nada de eso. Si nosotros adelantamos un poquito, vas a ver que acá sí tenés un gráfico donde, fíjate que hay 4, 2, 1, bueno, 1, 1 es un par de tomas, 4 con 4, 3 con 3 y acá 5 con 5. 5 variantes distintas de hacer la toma anterior y posterior, ubicada de alguna manera determinada, que cuando lleguemos acá lo vas a ver, no hay grandes secretos, pero quiero decir, en realidad la respuesta a lo que vos estás preguntando está en un punto posterior, no en este gráfico. Ok. Bien. Cálculo aproximado de la velocidad de la vena contracta, perdón, el cálculo aproximado de la velocidad en la vena contracta se obtiene utilizando la presión medida en ella y el diámetro de la restricción D, ya que no es posible determinar el diámetro de la misma y resulta, bueno, esto es aplicación de Bernoulli, en realidad viene de acá.
Se despeja B, se calcula un factor beta en función de D minúscula y D mayúscula, que no me acuerdo si están indicados en este gráfico. No, y en este tampoco. Déjenme un cachito. Sí, estaba más adelante. Acá, cuando ya empieza placorífera, hay un dibujo donde están D mayúscula y D minúscula. D mayúscula, el interior del diámetro interior de la tubería, y D minúscula, el diámetro del orificio. Esta D que aparece acá es esa relación de diámetro. Bueno, se define el coeficiente de velocidad de acercamiento. Se hacen los reemplazos correspondientes en la fórmula de caudal en la expresión de caudal de volumen y de caudal en masa. Y hay algunas otras definiciones y más reemplazos que van llevando a la expresión que vamos a terminar obteniendo. Estas expresiones son aproximadas, ningún elemento primario sigue exactamente la ecuación de... En la práctica se consideran factores de corrección que tienen en cuenta la contracción de la vena, ya que no es un fenómeno controlable. Las rugosidades del conducto, el estado de fluido, viscosidad y temperatura, etc. Se denomina coeficiente de descarga al cociente entre el caudal real y el teórico. El valor de C depende del elemento primario, placa orificio, tobera, Venturi, y de las condiciones del fluido determinadas experimentalmente. Las expresiones de cálculo de C difieren para los distintos elementos y pueden tomar distintas formas según la norma que se consulte. En este curso se tomará como referencia lo indicado por la norma 5167. Bien. Ninguna duda de que todos estos coeficientes surgen experimentalmente. Y consideran unas cuantas cosas que sería bastante difícil hacerlo en una formulación teórica, porque considerar temperatura, viscosidad y rugosidad, si uno se pudiera medirla, podría tener un factor o una constante, pero ¿qué es viscosidad? Que varía con la temperatura y que eso esté expresado matemáticamente es realmente complicado. Las expresiones anteriores están limitadas a fluidos incompresibles con ρ constante en todo el conducto. En el caso de fluidos compresibles, su densidad varía con la presión y la expresión final se obtiene introduciendo un coeficiente experimental, epsilon, que tiene en cuenta el cambio de la energía interna del fluido que acompaña a las variaciones en términos de energía cinética y potencial, como la expansión ocurrida durante la aceleración del flujo. El valor de E no depende del número de raídos y es función de la relación de presiones, de la relación de calores específicos, kappa o K, coeficiente isentrópico, y de la relación de secciones. Con la densidad calculada en condiciones normales, esta expresión es aplicable a los fluidos compresibles que sigan la ley de los gases perfectos. En la práctica, la ley no es exactamente verdadera cuando la presión supera, empeorando cuando el gas se acerca a las condiciones críticas. De ahí que la densidad sea parte de la teórica,
Las desviaciones están representadas por el coeficiente de compresibilidad Z, que se obtiene de curvas en función de la temperatura y la presión. O sea, un reverendito quilombo. ¿Por qué está todo esto expresado en los párrafos? Para que vean que el problema de la determinación de los coeficientes que corresponden a cada uno de los instrumentos es bastante complejo. Por eso, cuando uno se enfrenta con esto, hay que tener las tablas que corresponden y saber cómo usarlas. Para hacer un estudio serio de esto, bueno, se necesita cursar mecánica de los fluidos, que vendría, que en ingeniería mecánica viene a ser algo así como las máquinas 2 nuestras. Una materia compleja. Si ojean alguna vez un libro sobre mecánica de fluidos, de los más pesados, van a ver que está lleno de derivadas parciales, con varias variables en una misma expresión, explicaciones de las derivadas de cada una de esas variables que tienen interpretaciones distintas. Es realmente complejo y extenso. Bien. Hasta ahora hemos considerado gases secos, pero cuando el gas transporta vapor de agua sin contener agua, deja de ser gas puro y se considera húmedo, y su densidad se desvía respecto a la del gas seco. Además de este motivo, la medición de caudal se ve afectada también por el hecho de que al tratarse de una mezcla, el gas será solo una parte del total del caudal que atraviesa el elemento de medición, siendo necesario conocer la proporción de la misma. Al final del capítulo se incluyen tablas y gráficos correspondientes a estos coeficientes, por lo menos en el apunte que tienen ustedes. Yo estoy pensando seriamente en sacarlos. Se refieren a, porque después no los usa Mazurek y yo tampoco. Ahí tienen, la constante de los gases y todos estos gráficos. Son los gráficos a los que se hacía referencia en el párrafo. Nosotros no los usamos nunca. De hecho, yo le voy a mandar una versión nueva de las tablas de esta unidad que yo estoy generando recién ahora. Recién ahora no. Estoy generando en este momento, en estos días. Que va a incluir lo que se necesita para el TP. Bien. Este gráfico está repetido en la parte final del apunte y será una de las cosas que no voy a sacar. Van a quedar porque sí puede ser útil. En la elección de la presión diferencial que se producirá en el elemento de medida a utilizar para el caudal a medir, deben considerarse dos factores que influyen en el costo operativo del elemento, que son la presión estática mínima recomendada de la línea, ver tabla al final del capítulo, y la pérdida de carga del elemento. Esta última depende de la relación de diámetros beta y de una fracción de la presión, y es una fracción de la presión diferencial que el elemento crea. La figura de la derecha muestra la pérdida de carga en % respecto de la presión diferencial en función de ambos factores influyen en el costo operativo de la instalación, o sea, el gasto de forzar el fluido a través del elemento de medida que deberá ser aportado por los elementos que forman el flujo. ¿Está clara esa idea? Cada vez que yo voy a medir con elementos de primógeno, estoy generando una pérdida de carga en el sistema que deberé compensarla de alguna manera, que significa meter bombas más grandes. Entonces, el precio
de medir el caudal con placa orificio es después necesitar elementos que impulsen de nuevo el fluido para que tome las características originales, las características de movimiento, a eso me refiero. Por otro lado, debido al interés de lograr una exactitud constante en todo el rango de medición, resulta conveniente respetar unas distancias de tramos rectos de tuberías antes y después del elemento para disminuir la turbulencia. En general, el tramo de tuberías rectas es de 16 a 44 diámetros de tubería aguas arriba y de 2 a 5 diámetros aguas abajo. En el final del capítulo se incluye una tabla. No deben confundirse estas distancias con las correspondientes a las tomas de presión. Esto lo que está diciendo es, cuando se va a elegir el lugar donde se va a hacer una medición de caudal, por ejemplo, hay que fijarse de no poner el elemento cerca de una curva o de un codo de la cañería, porque al pasar por el codo, el régimen va a ser turbulento. Entonces después se necesita que el fluido recorra cierta distancia posterior a haber pasado por la curva antes de llegar al elemento de medida para que ya esté en régimen laminar. Y a esto se refiere cuando dice que se toman de 16 a 44 diámetros de tubería aguas arriba. Cuando por razones de espacio no puedan respetarse estas distancias, se altera el coeficiente de descarga y pueden producirse errores en la medición debido al exceso de turbulencia producidas por cualquier accesorio, luego de los cuales el flujo no recobra su perfil de velocidad en forma estable. Formación de la capa frontera por una distancia relativamente larga. En estos casos deben utilizarse condicionadores y direccionadores dentro de la tubería 8 diámetros antes del instrumento. Estos elementos orientan el flujo en el sentido de la tubería y además favorecen la formación del perfil, también llamado flujo desarrollado. Estos pueden tener la forma de aletas paralelas a la dirección de la tubería o ser una serie de tubos de diámetro menor instalados en el interior de éste. Se debe tener en cuenta que estos elementos aumentan la pérdida de carga de la instalación. Si la distancia es demasiado corta para que se forme naturalmente el régimen laminar nuevamente, bueno, se meten adentro de la tubería estos elementos que fuerzan al líquido a circular por sectores determinados y ayudan a que se recobre el régimen laminar en una distancia menor. Cuando el caudal es pulsante debido a la acción de bombas a pistón o compresores, es necesario amortiguarlo antes de su ingreso al instrumento. La señal resultante leída por los mismos difiere de la que leerían realmente si fueran capaces de operar sin ese. El error delta Q cometido depende de la pulsación y el tipo de amortiguación. Se minimiza aumentando la pérdida de carga elegida para el instrumento o el volumen de fluido entre la fuente de pulsaciones y el punto de medida. O sea, alejar la medición del elemento que introduce la pulsación. Cuando el fluido es vapor, las líneas de conexión y el cuerpo del medidor tienden a llenarse de condensado. Se instalan cámaras que condensan vapor continuamente y vierten el exceso a la tubería. Estas cámaras de condensación deben ubicarse a la misma altura para no provocar una diferencia de presión que introduzca error en la medición.
La norma ISO 5167 se refiere a la medición de flujo con instrumentos de reducción de área para tuberías circulares con la sección totalmente llena de fluido. Según esta norma, el flujo másico de cualquier fluido se determina mediante la siguiente expresión. Para los coeficientes C y epsilon, esta norma brinda expresiones de cálculo para cada tipo de elemento. Rho es la densidad de las condiciones en que se realiza la medición. Adicionalmente, se requiere el número de Reynolds, que se obtiene como... Y ahí están las expresiones. Bien. Debido a que en la mayoría de los casos el coeficiente de descarga y el de expansión dependen del flujo a través del RE, se requiere, por lo general, un proceso iterativo para el cálculo de las incógnitas en cada problema. Existen básicamente 4 problemas tipo a resolver en la medición de flujo con estos instrumentos. El cálculo directo de caudal para un instrumento ya instalado, el cálculo del diámetro de la contracción D cuando se requiere diseñar un instrumento, el cálculo de la diferencia de presión delta P para la sección del instrumento a instalar, el cálculo del diámetro de la tubería D cuando se quiere para qué tubería es apto un instrumento. Bien. Eso termina la parte introductoria de los elementos de primógeno. Y ahora sí, vamos a meternos en el primer instrumento, que es justamente la placa orificio que estuvimos nombrando hasta ahora. Consiste en una placa metálica delgada con mecanizado de precisión que se instala en la tubería, casi siempre empleando bridas especiales, atornilladas o soldadas, que aseguran la perpendicularidad de la placa con el conducto. Suele ser de acero inoxidable o, cuando se necesita, prevenir la corrosión, de monel o níquel. El orificio de la placa puede ser el estándar, el único contemplado por la norma, excéntrico, segmentado o concéntrico con un pequeño orificio inferior para permitir el paso de condensados en el caso de los gases, o superior para permitir el paso de los gases cuando se mide el líquido. Y en la foto esta están los 5 tipos de placas. Estas variantes de placa pueden observarse en la figura 526 en el siguiente orden: segmentada, excéntrica, luego concéntricas. Concéntrica, con orificio inferior, con orificio superior y sin orificio. La figura 527 muestra las bridas y empaquetaduras del montaje, mientras la figura 528 muestra una posible condición de montaje con las tomas de presión en las bridas, tema que se abordará en párrafos posteriores. También muestra el manifold de 3 válvulas que permite igualar las presiones en la cámara del instrumento antes de maniobrar la válvula de conexión, para aislarlo y posteriormente desmontarlo, o bien durante la puesta en marcha. Además muestra las conexiones, placa manifold y el instrumento de presión diferencial propiamente dicho. Esto es un conjunto, obviamente un conjunto real. Ahora, párrafo siguiente, va a hacer referencia a algunas cuestiones puramente mecánicas, que obviamente no tienen por qué ser recordadas, y que tienen por finalidad que tengan una idea de cuando en un párrafo anterior leí que las placas tenían mecanizado el peso, van a ver ahora a qué se referían con esa precisión. La figura derecha muestra un corte esquemático y en los comentarios posteriores, además de los referidos a la misma, se incluyen algunos de los límites de aplicación de la norma. La cara
aguas arriba del flujo debe poseer tratamiento superficial para disminuir la rugosidad y minimizar las pérdidas por fricción. La cara aguas abajo debe poseer un chaflán con el mismo fin. El ángulo alfa de este chaflán está comprendido entre 45 y 15 grados. Perdón, 45 más menos 15 grados. El espesor E del orificio propiamente dicho debe estar comprendido entre 0,05 del diámetro y 0,02 del diámetro. Y su borde G redondeado con un radio inferior a 0,004 D. El espesor de la placa debe estar comprendido entre E y 0,05 D. Debe verificarse 50 milímetros menor que D, menor que 1000. El diámetro D debe ser en todo caso mayor de 12,5 milímetros y cumplirse que beta esté comprendido entre 0,1 y 0,75. El coeficiente C se calcula con la ecuación de Harris-Gallagher. Fue obtenida experimentalmente y posee 10 términos con factores exponenciales en función del número de Reynolds, beta y la distancia de las tomas de presión, L1 y L2. La norma también ofrece una expresión de cálculo para el coeficiente epsilon para los gases. En el caso de los fluidos incompresibles se toma 1. Bien. Existen diversas formas de efectuar las tomas de presión, pero la norma solo considera 3 de ellas. Tomas radiales se efectúan a distancias fijas de la placa, un diámetro para la anterior y medio diámetro para la posterior. Tomas en las bridas son las más frecuentemente utilizadas por la simplicidad de instalación, al no tener que perforar la turbería. Ambas tomas, alta y baja presión, a 1 pulgada de la placa. C. Tomas en la cámara anular o en las esquinas. En la primera, las tomas se hacen sobre una cámara anular alrededor de la placa y la segunda con orificios independientes a través de las bridas con cierta inclinación. Ahora en la próxima figura se ven. Otras formas no contempladas por la norma pero utilizadas con frecuencia son tomas en la vena contracta, muy similar al caso A. La diferencia es que la distancia de la toma posterior se efectúa donde se encuentra la vena contracta con el fin de obtener la máxima presión diferencial. La distancia varía en función de beta y está comprendida de 0,3 a 0,7 D, obtenible de un gráfico. Tomas en la tubería, las tomas anterior y posterior están situadas a 2,5 diámetros y 8 diámetros respectivamente. Se emplea cuando se desea aumentar el intervalo de medida de un instrumento. La toma alejada disminuye la presión diferencial permitiendo medir caudales mayores. Por otra parte, la zona de inestabilidad de la presión posterior a la placa, debido a la turbulencia, se extiende hasta una distancia de 8D, luego de la cual se recupera la estabilidad, por lo que también se elige esta opción de tomas cuando lo que se persigue es la estabilidad de medición. Para las 3 primeras configuraciones, las tomas pueden hacerse con tomas individuales en una misma posición del tubo o mediante múltiples tomas alrededor del mismo. Lo más común de las configuraciones de tomas múltiples se denomina triple T. Bien. Estos números que habíamos visto hace un ratito, 1, 2, 4, corresponden a A, B, C, D. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. No sé por qué le puse números y no las letras que había usado. Bueno. Algo más para acá.
cambiar. Lo quería comentar de este gráfico. Esperen que estoy haciendo memoria. Ya me acordé. Fíjense en este gráfico que representa la presión P1, es la presión del fluido antes de llegar a la medición. Y cuando nos acercamos a la medición, a la placa, hay dos gráficas. Esta, que sube en línea continua, y esta que viene en línea punteada. Bien. Esta que sube en línea punteada estaría indicando, que sube en línea continua, estaría indicando que en esta zona, si aumenta la presión, baja la velocidad. Y esto es lo que yo le decía. Si baja la velocidad en esta zona, se empieza a acumular la masa. Entonces no funciona así, salvo que el fluido sea compresible. Entonces, en el caso de los gases, esto puede suceder. En el caso de los líquidos, sucede esto. La presión no puede aumentar antes, porque indicaría acumulación de masa y no puede suceder eso. Esta diferencia en el gráfico primero que vimos para ver toda la serie de fenómenos es lo que no está indicado. Bien. Está claro que si hasta la recuperación de presión, lo que me queda al fin, pérdida de carga, una disminución de la presión, aguas abajo del instrumento. Y además está indicado cuáles son los delta P que mide cada una de las tomas, según donde estén hechas. Bien. Daniel, consulta. Hola, Bodacho. ¿Qué tal? Delta P3 y Delta P2, ¿ahí son iguales o no? Pues no llego a ver. Delta P3 y Delta P2, sí. Son iguales. ¿Y por qué se llaman distintos? Son iguales, claro, pero son iguales en el dibujo porque es un dibujo burdo. Mirá las tomas. La 2 y la 3 prácticamente están en el mismo lugar. En realidad, si está bien dibujado, están en el mismo lugar. Fíjate que la distancia es D para las dos. ¿Sí? Sí. En No, pero yo te cambio, decía las que están a la derecha, esas. por eso,
Por eso, es que este y este delta P, sub 3 y sub 2, corresponden a un par de tomas, la anterior y la posterior. Entonces, las anteriores están en el mismo lugar, ¿sí? Aunque el dibujo, si lo miras, no están en el mismo lugar, pero está indicada la misma cota D. O sea, están en el mismo lugar. Están midiendo los dos esta presión. Pero las posteriores, una está dibujada a 0,50 y la otra entre 0,3 y 0,8, que no sé qué valor será este. Pero esta podría venir más adelante o podría ir más atrás. Si fuera el caso que lo hubieran dibujado más atrás, la cota esta estaría un poco más arriba. Y entonces se vería la diferencia entre esta y esta. En este dibujo en particular eligieron una ubicación de esta toma y de esta que hace que las cotas por intersección con esta curva estén hechas a una distancia muy semejante de la horizontal de P1. Pero desde lo conceptual surge que esta y esta no son iguales. ¿Pueden ser iguales? Y sí. Porque si vos elegís estas dos tomas en el lugar adecuado, serían iguales. Pero sería una coincidencia y no encerraría ningún concepto. Okay. El concepto es el contrario. El concepto es que los delta P son distintos. Y que por casualidad coincidan, bueno, es otra historia. ¿Está Bodal? Sí, genial, gracias. Ventaja, bajo costo. Y esta es la razón, a pesar de que son caras, cuestan un huevo, pero son más baratas que el resto de las cosas. Salida repetible, aunque la placa tenga daños. Fácil de fabricar e instalar. Y esto de que sea fácil de instalar y fácil de fabricar es una ventaja, porque fácil de fabricar, si no está hecha, te la hacen rápido. Y fácil de instalar porque, bueno, el cambio en planta, cuanto más fácil sea, mejor. Desventaja, alta pérdida de carga, del 40 al 80%. ¿Verdad? 40 al 80% no de P1, no confunda. Esta pérdida de carga es del 40 al 80% de la caída de presión en el instrumento. Su exactitud no es muy elevada. Mantenimiento constante por incrustaciones en la placa o en las tomas. Sufren permanente desgaste por erosión. La norma ISO 5167 ofrece una expresión de cálculo para el coeficiente de descarga, bastante incómoda para su uso debido a su extensión. En este curso nos valdremos de una tabla de doble entrada que se encuentra al final del capítulo, que considera únicamente el caso de las tomas de brida. Eso lo verán con más Eureka. Pero es la última tabla que aparece. Bueno, recuerden que yo les voy a mandar las tablas de la versión nueva, de la revisión nueva de este apunte. O sea, la revisión del año que viene va a tener tablas distintas, pero yo se las voy a mandar a ustedes porque ahí van a estar algunas de las tablas que necesitan para el ejercicio que continúa en el TP. El coeficiente de expansión se puede calcular con la siguiente expresión empírica. Bueno, todo este choquilito. Innecesario recordarlo, obviamente. Y si es empírica, es empírica. Uno podría, para cada expresión empírica, analizar o saber bajo qué condiciones fue obtenida, pero nada más, porque si es empírica,
no se puede analizar su estructura matemática, simplemente que responde a una curva que fue levantada por experimentación. Tubo Venturi consiste en un conjunto de bridas y tuberías con un cono de entrada convergente y un cono de salida divergente, llamado cono de recuperación, los cuales guían el flujo hasta la continuación de la tubería. La garganta cilíndrica es la unión de los dos conos y es la parte más estrecha del conjunto. Al comienzo del cono de entrada se conecta la toma de alta presión. Esta toma puede ser individual o puede ser el promedio obtenido de varios orificios alrededor del tubo. A este conjunto de conexiones se le denomina anillo piezométrico. Y acá está. Esto que está acá es equivalente a la configuración triple T mencionada para las placas orificios. La toma de baja presión se coloca al centro de la garganta y también se puede hacer en forma piezométrica. La distancia A para las tomas anteriores varía de 0,5D a 0,75D si el diámetro está comprendido entre 4 y 6 pulgadas, y de 0,25 a 0,5 si está comprendido entre 6 y 32. El tubo Venturi se utiliza en donde es importante la recuperación de presión, ya que es el elemento de primógeno que presenta la menor pérdida de carga. Pregunta de parcial. Presenta un coeficiente excepcionalmente uniforme para fluidos viscosos. De hecho, puede manejar fluidos que contengan gran cantidad de sólidos en suspensión, ya que no separa ni deposita los mismos. Ventajas. Permite la medición de caudales 60% superiores a los de placa orificio en las mismas condiciones de servicio y con una pérdida de carga de solo 10 a 20%. Posee una gran precisión y requiere de muy bajo mantenimiento. Es resistente a los abrasivos y puede usarse con fluidos sucios o con sólidos en suspensión. Desventajas. Alto costo. El costo de fabricación es alrededor de 20 veces el de una placa orificio para el mismo flujo. Son más grandes y pesados y difíciles de instalar. Y al lado hay una foto de dos tubos Venturi en un patio delante de unas oficinas, o no sé qué es ese galpón que está. Entonces, idea del tamaño que pueden tener. ¿Verdad? Pero por supuesto hay muchos más chiquitos para cañería de 2 pulgadas. Bueno, acá tienen otro tubo Venturi enorme. La construcción de los tubos Venturi está normalizada y se presentan varios tipos según la norma ISO 5167, toma en cuenta 3 de ellos. Tubos de fundición en arena para diámetros de 100 a 800 milímetros, tubos de fundición con tobera convergente maquinada para diámetros de 50 a 250 milímetros, tubo de chapa soldada para diámetros de 200 a 1200 milímetros. La norma ISO 5167 ofrece un valor único de coeficiente de descarga cuando se está dentro de los límites indicados a continuación. Bueno, un cuadrito para cada uno de los tipos antes mencionados. El coeficiente de expansión se puede calcular con la siguiente expresión empírica. Bien. Tubo de Dahl. Es un tubo Venturi especial, con conos más cortos, que elimina por completo las turbulencias, pero presenta una pérdida de carga mayor. Se instala dentro de la tubería y como no debe soportar la presión de la línea, sus paredes son más finas que las del tubo Venturi normal. Pero su instalación es difícil, el mantenimiento es mínimo y la norma ISO 5167 no la contempla. Y el último de la noche, la tobera. ¿Por qué el último de la noche? Porque acá está el grupo de los deprimógenos. Después empieza otro grupo que le inaugura el tubo Vitat.
tobera. Consiste en una entrada en forma cónica, redondeada y restringida, mientras que la salida es a la forma de la entrada, elimina prácticamente la vena contracta, como en el Venturi, y da coeficientes de descarga próximos a la unidad. Pero al no tener difusor para la expansión gradual posterior, la pérdida de carga es elevada. Y fíjense lo que pasa con algunas cosas. Elimina prácticamente la vena contracta como en el Venturi, y si ustedes leen solo Venturi, no van a leer esto. En lo contado, en los párrafos del Venturi no dice que la vena contracta no se forma. Justamente porque no se forma la vena contracta ni tiene turbo. Por eso tiene tan baja carga, tan baja pérdida de carga, comparada con la placa orificio que genera unas turbulencias enormes. Y eso también es pregunta de parcial. La instalación de estos elementos se realiza con bridas. Puede resultar necesario un tramo recto anterior de 4 veces el diámetro de. Existen diversas formas contempladas en la norma ISO 5167 y se las divide en toberas de radio corto, ISA 1932, y toberas de radio largo, con diferentes límites de aplicación de la norma y diferente expresión para el cálculo de coeficiente de descarga. La figura a la derecha muestra una tobera de radio corto y sus bridas de montaje con tomas de esquina. Para este tipo de toberas siempre se utilizan estas tomas, muy similares a las de la placa orificio. En las toberas de radio largo, el perfil de la parte convergente es un cuarto de elipse. Ventajas. Permite caudales máximos 60% mayores a la placa orificio, gran exactitud del orden de 0,9 más o menos 0,9 a 1,5. Se requiere mantenimiento mínimo. Para el mismo delta P, el caudal es 1,3 veces al de la placa orificio. Permite el arrastre de sólidos en pequeña cantidad. Desventajas: alto costo, el costo de fabricación es 8 a 16 veces el de una placa orificio para el mismo flujo. Difícil de instalar, con fluidos abrasivos pierden precisión. Tobera 20. Es una variante que posee la parte convergente como las toberas de radio corto, a la que se le agrega una sola cilíndrica con un cono divergente similar a pero con un alfa máximo de 30 grados. Las tomas anteriores son de esquina, como toda tobera, y las posteriores se ubican al centro del tramo cilíndrico. La norma plantea 3 expresiones distintas, una por grupo, para el cálculo del coeficiente de descarga. El coeficiente de expansión se obtiene con la misma expresión que en las de los Venturi. Bueno, por hoy listo, no encontré errores y me parece que tampoco va a haber modificaciones, salvo la de los numeritos del gráfico. O cambio el gráfico o cambio en los párrafos cómo están nombradas la forma de las tomas. Bueno, por hoy no vamos a avanzar más. Así que si alguno quiere hacer preguntas de esto o de lo anterior, podemos aprovechar el tiempo, que queda hasta las 8. Dejo de compartir. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta?
No, No, por ahora no. Bueno, la semana que viene vemos lo que falta de la unidad y ya el otro viernes, que es el último del primer cuatrimestre, ven con Masurek la práctica. Luego, cuando reinicien en el segundo cuatrimestre, las primeras clases las tienen con él, que van a ver válvula, y después de eso recién nos vamos a reencontrar para seguir. Bueno, si no hay preguntas, que pasen un buen fin de semana, largo. A los que sean padres, feliz día. Y a los que tengan la suerte todavía de mándenles saludos. Bueno, gracias, Daniel. Feliz día para vos el domingo. Gracias. Buen fin de semana. Yes. Muchas gracias, profe. Buen Gracias. fin de para el domingo. Hasta luego. Gracias. Chao. Luego.